Hola amores, bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Yves Saint Laurent a descubrir la nueva versión de Libre Le Parfum. Una curiosidad o diferencia con otros perfumes de otras marcas que en esta ocasión están sacando sus perfumes en versión parfum es que este no nos indica debajo que sea uno de parfum, sino que directamente es Le Parfum, ¿de acuerdo? O sea, mayor densidad de lo que son las esencias en el perfume, porque como os digo, hay otras marcas, otros perfumes que salen su nombre junto al nombre del Le Parfum, pero luego abajo indica que son Eau de Parfum, con lo cual aquí vemos una triquiñuela, ¿verdad? Como podemos decir. Bueno, perfume que tenemos en 90 mililitros, aquí lo tenemos, tenemos que fijarnos muy bien en las indicaciones que tendremos aquí abajo en la caja, porque todas las versiones se parecen mucho en la imagen y abajo nos pondrán el que es el Eau de Toilette, el Eau de Parfum, el Eau de Parfum Intense, porque a estas alturas hay unas cuantas versiones distintas de Libre. Vamos a ver la botella, que efectivamente muchos rápidamente con el color y demás de la botella lo vamos a asemejar mucho a la versión Intense de este perfume, la versión intensa. Aquí lo estamos viendo con estos colores absolutamente maravillosos, ¿no? Un líquido oscuro, potente. Vamos a leer las notas del perfume y ya comenzamos con nuestra experiencia. Perfume del año 2022 de la familia Ámbar Floral con notas de salida de jengibre, azafrán, mandarina y bergamota, notas de corazón, lavanda y flor de azahar de naranjo y notas de fondo vainilla bourbon, miel, haba tonka y vetiver. Menudas notas, ¿verdad? Madre mía, bueno, intensidad y duración del perfume. Este perfume sale con intensidad alta, lo que en parte sí es verdad que nos puede causar los primeros días o los primeros momentos de ponérnoslo un poco de fatiga olfativa. Si ves que el primer día que te lo pruebas a los 30 minutos no lo hueles, dale oportunidad, deja que el olfato descanse y sigue utilizándolo distintos días para que el olfato se acostumbre. Irás viendo que no es que el perfume dure más, sino que tu olfato se acostumbra a la intensidad del perfume y poquito a poco te irás dando cuenta de que es un perfume con intensidad alta que te va a durar más de una hora. Después se queda en una intensidad media pero ligeramente alta, muy perceptible porque los aromas intensos y densos de este perfume tienen mucho movimiento, son muy perceptibles y no a corto rango, sino que tenemos una buena estela. Mirad, su duración está cerca de las 8 horas. Una de las pruebas en tiempo que hice, me lo puse un día que iba a salir a las 3 de la tarde, contado, milimetrado, a las 3 de la tarde. Volví a las 8, o sea que fueron en torno a las 5 horas en las que cuando volví a casa podía notar todavía el perfume en una intensidad media, o sea que era aún muy perceptible. En la blusa que llevaba en ese momento puesta olía mucho y muy bien. La blusa la dejé puesta y al día siguiente seguía oliendo, o sea, es de los perfumes que se queda en la ropa. Y luego a partir de las 8 alargué lo que era la ducha de la noche y puedo decir que aún pudo durar hasta las 10 de la noche, que aún estaba en intensidad ya más suavecita. A las 11 de la noche podía notar ya esos últimos rastros del perfume, ese fondo ligeramente amaderado. Ahora hablaremos del fondito del perfume y demás, pero efectivamente ya estábamos en las 11 de la noche, estaba un fondo del perfume que sí, ya ahí habría que volver a reaplicar, efectivamente, pero sí es un perfume que si vas a salir y quieres algo perceptible que se impregne bien tanto en piel como en ropa, este perfume funciona. O sea, he hecho la prueba en tiempo y está perfectamente comprobado. Además, otra de las experiencias que he tenido con el perfume es de esos días en el que
ya estaba testeando algunos de los otros perfumes, novedades que os he enseñado esta semana y los cuales, pues alguno de ellos no me estaba dando buenos resultados en duración y ese día quería ir al trabajo con algo que fuera perceptible. Me lo puse. Efectivamente, empecé ese primer día de prueba de este perfume con una sensación de que se me escapaba el aroma por esa fatiga olfativa. Y tengo comprobado que fue una sensación fantasma porque al día siguiente me paró una señora que había estado el día anterior para preguntarme, para decirme cuál era el perfume que llevaba ayer. Me lo dijo así, ¿cuál es el perfume que llevas ayer? Porque había estado dejando rastro del perfume allá por donde pasaba. O sea, es un perfume que deja rastro, que deja imprenta, porque efectivamente alguna que otra persona que te huele se queda como diciendo... Y por supuesto, aunque estamos en una línea que Libre y Jean Paul Gaultier, no, Yves Saint Laurent lo catalogan como un perfume unisex, ¿vale? Libre de quien lo quiera utilizar, en femenino queda impresionante y gusta. Por supuesto, hay quien le gusta más, quien no le gusta, como siempre, pero en ese sentido me ha estado dando buenos resultados. El aroma, mirad, volvemos a un tipo de aroma curioso, intenso, personal, porque efectivamente, allá donde tenemos este perfume, tenemos esa lavanda, que es el sello de identidad de Libre. La lavanda unida en este caso en una salida donde viene muy fresca, impregnada de lo que es esa mandarina y la flor de azahar de naranjo, que es como dándole ese frescor e incluso esa chispita a la lavanda que nos vamos a encontrar. Pero esto es como una primera base, como esa balsa de aceite que flota sobre el agua, porque en cuanto va pasando un poquito, por debajo de estos tres ingredientes, hay aromas que empujan por salir. Aromas de personalidad. Habrá quien le guste mucho y quien no le guste nada, por supuesto. Mirad, bajo estos ingredientes que flotan aquí, tenemos un conjunto donde tenemos, yo sigo teniendo sensación amaderada. No nos pongan maderas o no, yo tengo una sensación amaderada de madera fusionada, impregnada del ámbar, y esta sensación del ámbar, muy importante en este perfume, en esto que flota por debajo, vamos a sentir que tiene sensación avainillada y de miel. Aquí hay diferencias con la versión Intense, porque no es tan avainillado ni una vainilla oscura como teníamos en anteriores versiones, que no os preocupéis que haré una comparación para verlo. Sino que digamos que aquí es como más resinoso, los tonos dulces, predomina esa miel por encima de la vainilla, pero no es un perfume puramente gourmand, no es un perfume puramente de miel como otros perfumes, porque aquí tenemos esa sensación de madera resinosa que, como os he dicho, acompaña o está por debajo del aroma de la lavanda y esos tonos frescos que salían en el inicio, ¿vale? Tenemos ese frescor, la lavanda, que es muy importante, pero que sobrevuela por encima de sensaciones olfativas, de resinas amaderadas con esas sensaciones. No nos olvidemos que aquí la miel que vamos a encontrar, ese tono dulce, también tiene su parte. Una miel de azafrán, una miel especiada, pues algo así, porque efectivamente parte de esas resinas tienen una sensación, una personalidad muy exótica, donde, pues, por ejemplo, como te digo, el azafrán va a ser importante, también impregnando el ámbar. El fondo del perfume es curioso, vuelvo a decir, a mí me da sensación un tanto amaderada. La madera sigue como, no sé, ya es fondito, ¿no? Ya es el fondo del perfume. Cuando te decía a partir de esas 10 de la noche, unas 7 horas o así del perfume, empezamos a notar el frescor se va, incluso la lavanda ya se empieza a disipar mucho antes, ¿verdad? Y lo que nos queda es
no sé, sigo diciendo que me da mucha sensación de madera, una ligera sensación de amaderado en el fondo, que sí puede tener un pelincito dulce, no tanta vainilla como en otras versiones, sino esa madera, incluso diría que tiene más azafrán, tiene más especias que lo demás. Pero vuelvo a decir, ya estamos en el fondo del perfume y también va a depender de qué tipo de aromas se pegan a nuestra piel. Bueno, para mí, en este sentido, vamos a ver, yo sé que el Libre en sí, todos los perfumes de Libre, al jugar con lavanda, son tipos de aromas que no entran en el gusto de todo el mundo. Son aromas que muchas personas lo sienten dentro de lo unisex y en cuanto sienten algo unisex no les gusta. Yo tengo que decir que personalmente, además como llevamos una cierta etapa probando perfumes un tanto que juegan, como os comentaba en el unboxing, que juegan con los aromas de flores blancas, tonos dulces, frescos y demás, digamos que ha sido una etapa 2022 donde algunas marcas se volvían repetitivas a la hora de buscar ciertos aromas en sus perfumes. Muchas flores blancas, ya sean azahar, neroli, incluso flor de nardo, que son aromas que me gustan, pero los he ido viendo repetitivos. De repente, pues me encuentro con un aroma que sí que me resulta familiar porque está perfectamente dentro del ADN de la línea del Libre, pero rompe los esquemas olfativos. ¿Cuántas líneas de perfumes están jugando con la lavanda en estos momentos? Pues en este caso, aquí lo tenemos. Es un perfume que la marca ha acertado en el momento de lanzarlo en Europa, España y otros países europeos, ya que efectivamente es un perfume intenso, denso, pesado, podríamos decir, como para llevarlo en pleno calor. Me hubiera resultado incluso duro probarlo o llevarlo en pleno calor, porque este perfume o te lo pones en verano en zonas donde vivas que sean frescas o te puede llegar a agobiar, es intenso. Pero sin embargo ahora lo pruebo en estas noches un poquito más frescas, un poquito más refrescadas, incluso los primeros días de lluvia después de muchos meses, entonces te das cuenta de que este perfume te viste. Dices, wow, qué bien queda. En un par de días libres que he tenido y lo he llevado puesto, lo he disfrutado, porque ya lo sabéis, me encantan los perfumes, tanto de resinas como de maderas, que a una mujer le dan un toquecito de elegancia que a mí me encanta. Personalidad. Yo los perfumes de Libre no los recomiendo comprar a ciegas. Tienen muchas notas que pueden hacer que no sea lo tuyo, que lo pruebes y lo detestes. Esto es así, porque tiene ese toquecito unisex, ¿de acuerdo? Este perfume ya se está comparando con la versión Intense. Ciertamente tienen sus parecidos, pero también tienen sus diferencias. Yo aún tengo pendiente hacer un mano a mano, no lo he hecho porque no he tenido tiempo, he preferido llevarlo entero, el día entero, solamente el perfume, pero poquito a poco haré un mano a mano y ya os contaré cuál de los dos me gusta más, sus diferencias, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que te puedo adelantar, así, de primeras. Si tienes uno, no es necesario tener el otro porque tienen esas características de intensidad, de cuerpo, porque sí que te recuerda en primera instancia ese perfume. Ahora, luego habrá que ver las diferencias, pero de primera sí que te digo que no es necesario tener los dos, ¿de acuerdo? Bien, pequeños conceptos del perfume, efectivamente, lo vamos a calificar de unisex. Aunque en páginas de opinión pongan que es un perfume femenino o lo publiciten en femenino, cuando vemos las notas de prensa, cuando vemos lo que es el pensamiento de los creadores a la hora de crear tanto el primer perfume Libre como las distintas versiones, quieren que sea un perfume catalogado de unisex,
que la gente realmente, ya sean hombre o mujer, lo lleven con esa libertad de expresión que tiene que caracterizar de por sí un perfume, por lo cual lo catalogamos de unisex. Yo como mujer me siento muy cómoda llevándolo. Es un perfume para otoño-invierno o noches frescas. Es intenso, tiene intensidad alta, no lo veo para momentos de calor. Sí que tiene ese toque de elegancia, sí que tiene su rollito. Ya lo diré algunas cositas que pienso con respecto al Intense cuando lo comparemos, ¿de acuerdo? Edades, no es tampoco para todas las edades, no lo veo un perfume juvenil. Creo que sus características, lavanda, resinas, ligero toque amaderado, no son tipo de aromas que chicas adolescentes o muy jóvenes se pondrían, ¿de acuerdo? Siempre dependiendo de los gustos de cada cual, pero yo lo creo así. Bueno, amores, como siempre es cuestión de probar y de descubrir. Yo sola y únicamente os cuento mi experiencia personal, mi opinión personal con respecto al perfume y como siempre te invito a que si a ti te gusta o no te gusta nada, que nos lo cuentes porque ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Nada más, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.